Si la primera impresión que dejó a Navia Battle fue impactante, el análisis más profundo de su carrera en los 200 metros revela algo todavía más interesante. No fue una actuación emocional, fue una demostración estructural de alto rendimiento. Cuando una atleta marca 10 y 32 segundos, el foco suele centrarse únicamente en el número. Pero los expertos miran otras variables: distribución del esfuerzo, eficiencia biomecánica, mantenimiento de velocidad máxima y resistencia a la desaceleración. Y es precisamente en esos aspectos donde Battle comienza a diferenciarse. La construcción de la ventaja. En la curva, Battle no corrió simplemente rápido, corrió con intención táctica. Sus apoyos fueron estables, el tronco ligeramente inclinado pero sin perder equilibrio, y su frecuencia de zancada se mantuvo constante. Esto le permitió salir de la curva ya con ventaja real, no solo visual. Muchas corredoras construyen ventaja en la recta. Battle la construyó antes. Esa diferencia es clave en campeonatos importantes, donde el margen suele definirse por detalles microscópicos. Salir de la curva en posición dominante reduce presión psicológica y permite gestionar la recta con mayor control. El factor mental. Después de la carrera, Battle mencionó que estaba un poco nerviosa porque era su primera prueba de 200 metros en la temporada. Ese dato cambia completamente la perspectiva. No hablamos de una atleta que llegó en pico máximo tras múltiples competiciones. Hablamos de una corredora que aún está entrando en ritmo competitivo. El control emocional que mostró durante la prueba indica una madurez poco común en el circuito universitario. No celebró antes de tiempo. No forzó innecesariamente en los últimos metros. Ejecutó. En el alto rendimiento, ejecutar bajo presión es lo que separa talento de élite. El escenario que se aproxima. El siguiente gran examen es el campeonato NCAA en Eugene, en el mítico Hayward Field. Ese estadio no es simplemente una pista, es el epicentro del atletismo estadounidense. Allí se construyen reputaciones y también se rompen sueños. Pero el contexto actual favorece a Battle. Llega con la mejor narrativa posible, marca dominante, progresión clara y sensación de que todavía puede mejorar. En campeonatos de este nivel, el aspecto psicológico pesa tanto como el físico. Y cuando una atleta llega sabiendo que ya ha corrido 10 y 32, su percepción de límite cambia. Ya no compite para descubrir si puede hacerlo. Compite sabiendo que puede hacerlo. Proyección hacia el profesionalismo. La gran pregunta no es si Battle puede ganar títulos universitarios. La verdadera cuestión es qué tan rápido puede hacer la transición al circuito internacional. Estados Unidos posee una profundidad impresionante en velocidad femenina. Cada año emergen nuevas figuras, pero no todas logran consolidarse a nivel global. Lo que distingue a las que sí lo consiguen es una combinación de consistencia en grandes escenarios, capacidad de mejorar en rondas múltiples, resistencia física a calendarios exigentes. Battle ya posee la base técnica. Su aceleración inicial ha mejorado visiblemente, y su mantenimiento de velocidad sugiere que su preparación física está orientada a sostener esfuerzos de alta intensidad sin caída abrupta. Si logra trasladar esta versión a los trails estadounidenses, la conversación cambiará de inmediato. El paralelismo histórico. En el atletismo estadounidense, las grandes figuras no surgen solo por talento, sino por impacto temprano. Cuando Allyson Felix irrumpió en la escena mundial siendo adolescente, el mundo percibió algo especial incluso antes de sus múltiples títulos olímpicos. Y cuando Florence Griffith-Joyner transformó la velocidad femenina con registros aún vigentes, no fue solo por ganar, sino por la autoridad con la que lo hacía. En el caso de Battle, todavía es temprano para hablar de legado. Pero el patrón de irrupción dominante está presente. No parece una atleta que dependa de circunstancias externas. Parece una atleta que impone condiciones. Más allá del cronómetro, hay algo intangible que se percibe cuando una velocista entra en otra dimensión competitiva. Es esa sensación de que el cuerpo responde sin fricción, de que cada fase de la carrera encaja con precisión. En Battle, esa armonía empieza a consolidarse. Su braceo no es exagerado. Su postura no colapsa al final. Su zancada mantiene potencia hasta la línea. Eso no es casualidad. Es producto de trabajo técnico y planificación. El riesgo y la oportunidad. Por supuesto, el atletismo es implacable. Una temporada brillante no garantiza continuidad. Lesiones,
Sobrecarga competitiva o ajustes fallidos pueden alterar cualquier proyección. Pero si Vettel logra mantenerse saludable y continuar su progresión natural, el salto internacional podría llegar antes de lo previsto. Y en un panorama global donde la velocidad femenina atraviesa una etapa de renovación generacional, su aparición no podría ser más oportuna. Lo que comenzó como una carrera universitaria dominante podría convertirse en el punto de partida de algo mucho mayor. El 10 y 32 no es solo un registro, es una puerta abierta. Y ahora la pregunta ya no es si Anavia Vettel pertenece a la conversación de élite. La pregunta es cuándo terminará liderándola. En el mundo del atletismo universitario estadounidense, cada temporada aparecen talentos prometedores. Sin embargo, muy pocas veces somos testigos de un momento que no solo define una competencia, sino que cambia la conversación completa sobre el futuro de la velocidad. Eso fue exactamente lo que ocurrió en los NCAA East Preliminaries, cuando Anavia Vettel detuvo el cronómetro en 10 y 32 segundos en los 200 metros. Pero esta historia no comienza con el tiempo, comienza con la forma. Desde los primeros metros, Vettel mostró algo distinto. Su salida no fue simplemente rápida, fue explosiva y controlada. En la curva, donde muchas velocistas pierden eficiencia, ella hizo exactamente lo contrario, construyó ventaja. Su transición del bend a la recta fue limpia, técnica, casi quirúrgica. Mientras otras atletas comenzaban a tensarse al entrar en los últimos 100 metros, Vettel parecía flotar. 10 y 32 segundos. No es solo una marca universitaria de alto nivel. Es un registro de categoría mundial. Es el tipo de tiempo que en campeonatos globales no solo clasifica a una final, sino que coloca a una atleta en la conversación por medallas. Y lo más impactante, lo hizo en etapa universitaria, representando a Ohio State University. Más que velocidad, dominio técnico. Lo verdaderamente impresionante no fue únicamente el cronómetro, sino la sensación visual que transmitió la carrera. Su postura se mantuvo estable, su frecuencia fue constante y su potencia no decayó en la recta final. Muchas velocistas alcanzan su pico a los 120 a 140 metros y luego luchan por sostenerlo. Vettel, en cambio, mantuvo presión hasta la línea. Eso habla de 3 factores clave: desarrollo físico avanzado, madurez táctica, preparación específica en la primera mitad de la prueba. En entrevistas posteriores, ella misma mencionó que había trabajado intensamente la primera parte de su carrera, especialmente pensando también en los 100 metros. Esa mejora en la aceleración inicial se tradujo directamente en una curva más agresiva en los 200 metros. El contexto competitivo. Los NCAA East Preliminaries no son una competencia menor. Allí se reúnen algunas de las mejores velocistas universitarias del país. Atletas con marcas sub-23, campeonas de conferencia, promesas olímpicas en desarrollo. Y aún así, Vettel no ganó por centímetros. Ganó con autoridad. Cuando una atleta domina de esa manera en un entorno de alta presión, el mensaje es claro: no depende del nivel del rival, depende de su propia ejecución. Esa diferencia es lo que separa a las buenas corredoras de las futuras estrellas internacionales. Comparaciones inevitables. En el atletismo femenino estadounidense, el estándar es extremadamente alto. Nombres como Allyson Felix o Florence Griffith Joyner no son simples referencias históricas, son símbolos de grandeza. Comparar a una atleta universitaria con esas leyendas puede parecer prematuro, pero lo que genera la conversación no es una afirmación definitiva, sino la sensación. Esa electricidad especial que se percibe cuando alguien corre con naturalidad absoluta y control total. Felix deslumbró desde adolescente por su elegancia técnica. Griffith Joyner impactó por su velocidad descomunal y su carácter dominante. En el caso de Vettel, lo que empieza a llamar la atención es la combinación de potencia y serenidad. No parece correr con desesperación. Corre con intención. El momento perfecto. El calendario también juega un papel crucial. Con los campeonatos NCAA acercándose en Eugene, Oregón, territorio sagrado del atletismo estadounidense, el momento no podría ser mejor. Las grandes actuaciones previas a un campeonato suelen definir la narrativa. Vettel no solo llega como favorita, llega como fenómeno emergente. Y en un país donde la profundidad en velocidad femenina es brutal, destacar requiere algo extraordinario.
Un 10:32 en esta etapa no es casualidad. Es una declaración. ¿Qué significa realmente esta marca? Analicemos fríamente el número. En los últimos ciclos olímpicos, tiempos alrededor de 22.2, 22.4 han sido suficientes para entrar en finales mundiales. Eso coloca a Vattel, al menos estadísticamente, en el rango internacional competitivo. Por supuesto, el paso del atletismo universitario al profesional es complejo. Las rondas múltiples, la presión mediática, la competencia internacional, todo cambia. Pero la base ya está ahí. Y lo más peligroso para sus rivales es que parece estar apenas comenzando. Su entrevista posterior lo confirmó. Estaba ligeramente nerviosa porque era su primera prueba de 200 metros en la temporada. Si ese es su inicio, el techo todavía no se vislumbra. Más que un resultado, una narrativa en construcción. En el atletismo moderno, no solo se compite contra otras atletas, también se compite contra expectativas, contra historia, contra el legado. El 10:32 no garantiza títulos futuros, pero sí posiciona a Navia Vattel en una conversación distinta. Ya no es solo una universitaria talentosa, es un proyecto olímpico real. Y lo más interesante es que su evolución parece estar planificada. No es un destello aislado. Es el resultado de ajustes técnicos específicos, de enfoque mental y de una progresión física coherente. En una disciplina donde la centésima lo cambia todo, dominar con esa autoridad envía un mensaje inequívoco. Estados Unidos podría estar presenciando el nacimiento de su próxima gran velocista. Y si este fue solo el capítulo inicial, el resto de la historia promete ser aún más impactante. Cuando analizamos el impacto de Navia Vattel más allá de una sola carrera, aparece una pregunta inevitable. ¿Estamos presenciando simplemente una gran temporada universitaria o el nacimiento de una figura capaz de marcar una generación? El atletismo estadounidense siempre ha sido sinónimo de profundidad y competencia feroz. Cada año emergen talentos extraordinarios, pero muy pocos logran transformar una actuación puntual en una narrativa sostenida. Lo que diferencia a Vattel en este momento no es solo su 10:32, sino el contexto en el que lo consiguió y la autoridad con la que lo ejecutó. La sensación de inevitabilidad. Las grandes figuras del sprint comparten un rasgo común. Cuando están en la línea de salida, transmiten sensación de inevitabilidad. No se trata de arrogancia, sino de presencia competitiva. Vattel empieza a proyectar exactamente eso. Su lenguaje corporal antes del disparo es sereno. Su transición en curva es agresiva pero controlada. Su recta final no refleja lucha, sino dominio. Ese patrón es típico en atletas que no solo buscan ganar, sino establecer territorio. El siguiente nivel. El verdadero desafío comienza ahora. Mantener consistencia en campeonatos mayores, enfrentar rondas múltiples en eventos nacionales y eventualmente internacionales, y gestionar la presión mediática serán pruebas tan exigentes como cualquier final. Pero si algo dejó claro su actuación en los NCAA East Preliminaries es que no compite con miedo, compite con hambre. Y en el sprint de alto nivel, la mentalidad es tan decisiva como la potencia muscular. Proyección a futuro. Si su progresión continúa de forma natural, el siguiente paso lógico será consolidarse en campeonatos NCAA, luego trasladar esa versión a los trials estadounidenses y, finalmente, irrumpir en el circuito global. No es un camino sencillo, pero las bases están construidas. Técnica sólida, mejora en aceleración, mantenimiento de velocidad máxima, control emocional. Cuando esos 4 elementos coinciden en una atleta joven, el potencial deja de ser especulación y se convierte en posibilidad real. Más que un resultado, el atletismo vive de momentos, de carreras que quedan grabadas en la memoria colectiva. El 10:32 de Vattel podría convertirse, con el tiempo, en ese punto de referencia al que miraremos hacia atrás y diremos, ahí empezó todo. Quizás aún falten títulos internacionales. Quizás falten grandes duelos globales. Pero algo es evidente, ya no hablamos solo de una promesa universitaria. Hablamos de una velocista que ha entrado en el radar del mundo. Y si esta actuación fue apenas el comienzo de temporada, entonces el resto del año podría redefinir completamente el panorama de la velocidad femenina estadounidense. El disparo ya sonó. La aceleración ya comenzó. Ahora el mundo del atletismo observa atento, esperando descubrir hasta dónde puede llegar a Navia Vattel.